¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a El ADN de la Historia. Y en esta ocasión a mí me toca recibir a mis queridísimas Isabel y Benito aquí en El ADN de la Historia. Y no viene solo. No vengo solo, pero estos son mis compañeros. No se mueven, van a estar tranquilos. ¿Qué se llaman? Quizá opinen Helga ¿Ah? y Simur. Venga. Quizá al rato salga por ahí Cosme, que es el gato, y Cleta, que es una gatita negra. Peces, ¿no? No, peces. Ok. No. No, ya suficiente fauna hermosa, entrañable. Gracias por recibirnos Bienvenidos. aquí. No, Qué es un lindo, placer. gracias. Gracias. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de cómo la educación ha transformado al país o lo ha dejado también en la lejanía desde tiempos, desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días, ¿va? Claro, ¿no? inmemoriales, sí, porque además, yo no sé si ustedes recuerdan, yo cuando era niña escuchaba en el radio o la radio que decían, en febrero son las inscripciones. Siempre. Todos a la escuela. Entonces, como estamos en febrero, vamos a hablar de educación. Y obviamente es una larga tradición la que tiene nuestro país, incluso desde la época prehispánica, ¿no? Las escuelas de los antiguos mexicanos, de los mexicas. Claro, por ejemplo, el Calmeca, que era la típica que todo el mundo habla de ella, pero yo creo que lo interesante es ver también cómo han ido fallando de pronto los proyectos de educación, ¿no? Vamos a hablar seguramente del Magno Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que fue de los primeros, pero también es desoladora la historia muchas veces porque te das cuenta que era una buena idea que dura unos 50 años y se acabó. Y luego vienen otros proyectos y eso. La educación está contrapuesta a los poderes. Quiero decir, siempre que hay algún poder fáctico, está en contra de la educación, porque los pueblos educados exigen cosas. Por lo tanto, conviene no tener pueblos educados. El Calmeca era solamente para las élites, ni siquiera el pueblo llano, por supuesto, no podía acceder de ninguna manera a la educación Claro. que se daba en tiempos prehispánicos. Y sin embargo, bueno, la educación no formal, la educación sentimental, la que se transmite de padres a hijos, sigue siendo la más importante que existe en el país desde mi humilde punto de vista. Oye, y justo en la época prehispánica, el otro colegio o la otra institución donde iba mucha más población era los telpochcalis, que había muchos más, y lo que se daba en esos lugares eran artes y oficios, enseñaban a pescar, enseñaban a cazar. El Calmeca era obviamente para las élites, para los sacerdotes, estaban instruidos en ese tema místico y en ese tema cultural, pero no existía la movilidad social que conocemos ahora, educarte para que hubiera una movilidad social. Incluso a las mujeres cuando nacían, bueno, olvidémonos el caso de las mujeres, el ombligo de una mujer se sembraba cerca de la casa para que nunca dejara de tener las labores del hogar. Y no es una crítica, simple y sencillamente así funcionaba la tradición azteca, la tradición maya, ¿no? Las mujeres dedicadas, incluso la creación estaba ligada a la alimentación, obviamente al nacimiento de los hijos y a los telares, al hilar la vida. Esas eran las actividades, pero así era la educación en la época prehispánica. Tiempo antes de seguir, por un minuto vamos a hablar de educadores que se les vengan a la mente. Va. Vas, Benito. 1, 2, 3. Jaime Torres Bodet. A ver, rápido, Torres Bodet, algo. Torres Bodet es uno de los grandes impulsores de la educación. Mira, Aquí está. era él, este tipo tan encantador. Justo cierra la Real y Pontificia Universidad de México. Híjole, hay un montón de gente que hizo. Vasconcelos, sin lugar a dudas, crea la Secretaría de Educación Pública y entonces, bueno, sin duda es importantísima para la formación de la patria tal y como la conocemos. Otro que se me ocurre, Gabino Barrera. No Gabino Barrera, el de sacó sus pistolas. No, Gabino del Barrera, corrido. que es el que establece el positivismo en México y que cambia totalmente el pensamiento y la educación durante todo el porfiriato. Y luego Claro. los científicos, que en algún momento, en el porfiriato justamente, con un discurso de Justo Sierra, se habla de la ciencia como parte importante para la creación de identidad nacional, de nación y de movilidad social. O sea, empezar a permear en el espíritu nacional la educación como base de la transformación. ¿Hoy viste? Muy ¡Guau! bien. No, por supuesto. Justo. Oye, Benito. pero tú habías propuesto, y quiero confesarlo aquí, Isabel nos estaba muele con ¿Yo? que quería con Tlatelolco, porque es un poco intensa, si se han dado cuenta. Y Soy tenaz. quería el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco,
que es muy interesante la historia. Vamos a hablar un poquito del colegio, ¿no? Es interesantísimo. Bueno, obviamente una vez que termina la conquista, hay una empresa muy importante por parte de los franciscanos, que es la primera orden mendicante que llega a estas tierras, y pondrán una escuela que no nos detenemos a pensar. Y era justamente Santa Cruz de Tlatelolco. Pero era una escuela que, como tú dijiste hace rato, Alejandro, duró 60 años, a partir de 1530 y duró hasta 1596. No era la misma que San José de los Naturales, donde se enseñaban oficios y artes, no. En esta escuela se enseñaba a los nobles, herederos de la tradición mexica, tlaxcalteca, y los que incluso venían de parte de los conquistadores y ya de los encomenderos a estudiar escolástica, a estudiar retórica, ética y gramática. Digamos, para ser muy concretos, una escuela de estudios superiores. Una universidad, una temprana universidad. Y también tenemos que referirnos a las escuelas de indios, ¿no? Porque eran muy importantes, que tenían un fin puramente práctico. ¿Por qué enseñaban a contar a los naturales? Pues los enseñaban a contar porque si les pedían 25 arrobas de algo, pues alguien tenía que saber cómo contar esas 25, ¿no? 30 latigazos para que supieran en cuál iban. Bueno, eso justo en la encomienda. Pero bueno, en esta escuela de Santa Cruz de Tlatelolco llegaron a estar hasta 200 alumnos y las clases eran en latín. Primero se aprendía el náhuatl por parte de los frailes y después el latín. Nombres como Fray Bernardino de Sahagún, y salieron grandes historiadores que contaron la historia de los mexicas como Fernando de Alba Ixtlilxóchitl y Tezosomoc también. Todos ellos eran nobles indígenas que aprenden de latín y lo que querían implementar era el conocimiento de Europa, el conocimiento del mundo en estas nuevas tierras. Oye, pero además, fíjate que en un principio fue una especie de utopía. Es franciscana la obra, ¿no? Sí. Que vienen ellos en 1524, los primeros 12 antorchas y todo. Pero el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco tenía la idea, por definición, era para hijos de indios caciques. Porque la idea es que de ahí salían educados para seguir gobernando a los pueblos de indios. Porque acuérdense que había pueblos de indios ya claro, en la propia Nueva España. Pero lo interesante, al menos en la idea de Fray Bernardino de Sahagún, es que los podías integrar con los españoles. Entonces, no solamente la idea era una integración, pero obviamente con el tiempo se dieron cuenta que mejor no, que mejor iban separando a los indígenas y los propios españoles empiezan a tener sus instituciones. 20 años después, si es 1536 cuando se funda Tlatelolco, en 1551 es cuando se funda la Universidad Nacional, la Universidad de México. Real y luego, 2 años después, en 1553, es cuando se le otorga el título de Real y Pontificia. Exacto. Que estaba en la esquina de Moneda con el Zócalo. Claro. Ahí es donde estaba la Real y Pontificia Universidad de Autónoma. Y Santa Cruz de Tlatelolco se queda sin recursos porque además sí llegaron a gobernar, sí fueron regidores, sí llegaron a tener influencia en estos pueblos de indios, pero a pesar de que el virrey de Mendoza y otros virreyes posteriores quieren continuar con esta empresa, no se puede, y la Real y Pontificia Universidad de México será quien tome la batuta y quedará nada más como una gran institución esta del Santa Cruz de Tlatelolco, pero ahí está. ¿Qué más vamos a jugar? Vamos a jugar. Tira las cartas. Ahora sí. A matar. A ver, venga. Venga. Pero vamos a meterle lana. Ay, mira, esa no es de ahí. No, esa es de... Ok. No, la que quieras. La que yo quiera, ok. Salió una reina. ¿Qué digo? ¿Para qué se educa uno para no decir, oye, mi reina? Me parece muy bien. No, fíjate que estoy recordando a Sor Juana Inés, y quiero hablar de los claustros, y quiero hablar... Sí, no, pero para mí es una reina de las letras. Es una metáfora. Es una reina de las letras, claro. Porque ya ha entrado el virreinato, cuando estamos hablando del siglo XVIII, el siglo barroco, ¿qué le esperaba a las mujeres? Volvamos a este tipo... Nada, las cocinas y las casas. Exacto, eso les esperaba. La vida doméstica. Entonces no podías estudiar en la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México, tendrías que haber sido hombre, y ella decidirá dedicarse a los estudios y prefiere ser una monja para los estudios autodidactas, ¿no? Totalmente, sí, se bebe la biblioteca del padre. Porque, como decía Benito, efectivamente el deseo de la mujer era entrar a un convento mientras me caso,
Y para aprender a hacer, digamos, las tareas domésticas que haría una mujer, ¿no? Exacto. A lo largo de su vida. Que no fueran analfabetas, eso le tocaba a la vecina, las amigas, las escuelas amigas, porque eso también forma parte de la educación. Y lo que decía, se pasaban las recetas, la historia familiar, las fotografías, no eran analfabetas, hacían aritmética básica para las cuentas del mercado y de administrar la casa, y eso era lo que se esperaba de las mujeres. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Ya nos vamos a corte. Seguimos. Entonces, una dinámica. Ok. Cada quien va a contar en 1 minuto Ok. alguna experiencia que haya tenido con su educación. Le menté la madre al maestro, me corrieron, lo que quieran. Sí. Nada más para meterle aquí un poco más de biografía de nosotros. Va, Isabel. Yo empiezo. Ustedes saben que mi padre era ingeniero de ICA y me tocó estudiar en la escuela diferente de los países que estábamos. Y estudié en Guatemala, en el Colegio Jefferson, que era bilingüe. Pero cuando viví en Medellín, Colombia, me metieron a una escuela de monjas. ¡Qué cosa tremenda! Padrísimo. El Jesús María. Las monjas eran cariñosas, intentaban hacer algo conmigo y lo que intentaron fue darme clases de música. Y entonces entré a la tuna o estudiantina. Y guitarra en mano, me dan un guitarrón tremendo e inmenso y entonces yo lo tocaba acostado porque no podía, yo no tengo ninguna gracia musical, ningún oído, ni muchísimo No, ni yo menos. tampoco. Lo empecé a tocar tipo salterio y la monja se puso tan enojada a decir que yo le estaba faltando al respeto. No me dio el guitarrazo como el cabazorro porque Cabazorro. ¿se acuerdan? Porque Dios es grande. Cabazorro. Pero le dijeron a mis papás que estaba yo negada para la estudiantina. Ese es, ok. Colegio de monjas. Venga, voy yo. Benito. La triste y terrible historia del Cándido Benito y por qué no fue historiador. ¿Por qué no soy historiador? Tenía una maestra de historia en la prepa con la cual yo tenía una bellísima relación que consistía en que ella daba todos los meses el examen mensual. Ella ponía en el pizarrón dos temas y entonces cada quien escogía uno de los 2 temas y lo desarrollaba y ese era el examen. Y yo todos los meses ponía el nombre de los 2 temas y entregaba la hoja en blanco, porque no estaba de acuerdo en su forma de explicar. Entonces era una guerra sorda, terrible, no sorda, no, terrible, terrible, terrible. Y yo presenté todos los exámenes de la prepa a título de suficiencia No, qué o angustia. extraordinarios. Los pasaba. Tú eras versión de Rebelde, madre. qué cosa. Sí, y pasé todos los exámenes de la prepa de historia con 10. Pero no fui historiador porque esa manera de explicar quedan la 3. historia y la historiografía 2, me volvió loco. Yo creo que tendrían que tomar clases de síntesis. Ahorita que estamos hablando de educación, No, pueden Soy contar escritor, querido. Ya Bueno. sé. O sea, sí. Y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Voy yo, rápido. Quinto de prepa, la maestra de historia. Yo era una mula porque me la pasaba corrigiendo todo lo que decía y entonces llegó un momento en que la maestra nada más... Y entonces Francisco I. Madero murió el 22 de febrero y yo nada más hacía. Y entonces Villa murió en 1924. Me odió tanto que un día en un examen final llevaba puro ¿Y yo 10. era la pesadilla? Ajá. Llevaba puro 10 y me dice, señor Rosa, se está copiando. Entonces volteo y no necesitaría estudiar, maestra, por favor, ¿cómo estoy copiando? No, bueno. Pues lo voy a mandar a final. Mándeme, voy a sacar 10 como siempre. Así, de sobrado era. Sí, de Quinto. sobrado. Y sin embargo, hubo una buena relación con esa maestra al final. Quinto de preparatoria, que era... Pensé que era quinto de primaria. No, yo no, dije, no, ese no. niño Sí merecía era genio, pero por otras razones. ese niño merecía haber sido asesinado. Pero vámonos ya. Porque A un una corte. pausa, un corte aquí en el ADN de la historia. La educación. Acompáñenos. Seguimos aquí en casa de don Alejandro Rosas y sus... Vean qué joya de Seymour. perro. Seymour es como perro guardián. Una pregunta para ustedes. A ver ¿cómo marcó la escuela sus vidas? ¿De qué manera marcó la escuela sus vidas? Escríbanos a nuestro Twitter, @ADN de la historia, y cuéntanos. Exactamente. Pues continuemos. A ver,
Ya hablamos un poco, algo más que quieras agregar de Santa Cruz de Tlatelolco, que hay mucha historia, pero para pasar a algunas otras. Pues, ¿Alguna anécdota increíblemente buenísima? de Santa Cruz de Tlatelolco, que todavía se puede visitar, todavía está lo que fue el antiguo Calmeca, que es una fachada, es una portada, y vale mucho la pena ir y buscar a la Plaza de las Tres Culturas, donde fue esa escuela. Fíjate, y el sincretismo, o sea, la pusieron Claro. donde construyeron los franciscanos donde estaba el Calmecac. Pero yo tengo una mejor. ¿Cuál? Esa fue la prisión de Santiago de Tlatelolco. Claro. Ah, claro, Y por ahí supuesto. estuvo preso Francisco Villa, Totalmente. ahí en 1912. Exactamente, y fue una de las reformas ¿Y Fray que sufrió Servando el- no estuvo en Tlatelolco también? No. No creo porque Era, era dominico, pero no, yo creo que... estuvo en el Palacio de la Inquisición, Exacto, ahí eso. sí, claro, efectivamente, claro. por No, en apóstata. Tlatelolco no. por apóstata. Por apóstata. Oigan, y hace rato hablamos de un educador, Justo Sierra, pero para hablar de Justo Sierra tenemos que hablar del porfiriato y esa idea de la educación positivista, científica. Bueno, Justo Sierra no estaba de acuerdo con todos los preceptos del porfiriato, de hecho trasciende y tendrá honores incluso en el México posrevolucionario. Pero a lo que voy con esta idea de la educación del siglo XIX, los uniformes. Ustedes saben que el uniforme ese de la tela escocesa, del kilt escocés, un educador que se llamaba Alexander Bain, escocés. Claro, bueno, que Hay tenía, como 17 hay un nombre de una escuela. Exacto, ahí mis hijos van en esa. Bueno, resultó que para que esa educación llegara a toda la población, no nada más a los nobles, sino nada más a los que tenían ese privilegio, se hace para todos. Y para que no hubiera diferencias por la vestimenta, porque llegaba un conde o llegaba un campesino o un vendedor del mercado, se uniformó. Hoy por hoy eso es en contra, ¿no?, de la individualidad del niño y demás. Los uniformes no son bien recibidos. Pero por eso se usa la tela escocesa, Bueno, por eso se usa el kilt. Y en el siglo XX, en las secundarias públicas, había dos suéteres, el verde y el café. Y el café era para las escuelas técnicas y el Claro. verde era para las escuelas normales. ¿Ustedes usaron uniforme? ¿Alguien usó uniforme de secundaria con suéter verde o suéter café? Y cuéntenos por qué. Claro. Porque a lo mejor me acabo de inventar esta historia. No, Yo yo estuve, recuerdo. perdón, en una escuela secundaria técnica. Escuela secundaria técnica, juventud entusiasta y febril. Y ahí aprendí taquimecanografía. No había más talleres. Yo No, también. A Yo fuerza también fue. tomé ese. Oye, y el tartán o kilt se usaba también en el uniforme de la Secretaría de Pero Educación Pública. el kilt escocés no solamente se refiere a la educación. No, tiene que ver con los clanes. Los clanes. Exactamente. Sí, y hay todo Nada un más para- debate del nada más siglo. para que quedara- Claro. El cuadrado y los El colores sí. significaban a qué clan pertenecías. Oye, exacto. y hay toda una autoridad de los kilt, o sea, no claro. cualquiera. La reina tiene un kilt especial y demás. Pero, Por supuesto. Bueno, Oye, a ver, otra vez, vamos, nos acompañamos para ir sumando. Venga. Momentos estelares de la educación en México desde la época virreinal hasta nuestros días. ok. Les queda claro, así como por ejemplo, bueno, no, lo que se les ocurra, la ley tal, Va, el momento va, tal, va. el día que. Va. Ok, ¿Eh? perfecto. Vamos, en un minuto. Va. ¿Quién? En general, cada quien vaya diciendo. 1921, la creación de la Secretaría de Educación Pública. Terminando la revolución, se decide que se necesita tener organizada la educación y es Vasconcelos el que inaugura esta Secretaría de Educación Pública. Yo creo que es uno de los grandes momentos estelares de la historia. Sigue hoy por hoy estando ahí presente y siendo una parte vital e importantísima de la columna vertebral de la nación mexicana. Absolutamente. Jesuitas, la orden que llega tarde en el siglo XVI, la década de los 70 del siglo XVI, fundarán colegios tan importantes que serán los precursores incluso de la autonomía y de la independencia. El Colegio de San Nicolás en Michoacán, en Valladolid, será la cuna de Miguel Hidalgo y de Morelos, y el pensamiento virreinal ya mestizo, ya criollo y mestizo, será a través de esos colegios que arraigan a los mexicanos, los jesuitas en la educación. Yo siguiendo con los jesuitas, ignoremos el reloj para seguir. No, porque está padre así, mira. Yo seguiría con los jesuitas. Para mí el momento así que cambió también toda la mentalidad fue la expulsión de los jesuitas en 1767. Por supuesto. Porque después de más de 200 años de tradición educativa, que además eran bravos para la educación, la letra con sangre entra y demás, pues el hecho de que de pronto todos los colegios que tenían bajo su mando, bajo su dirección, terminaran pues en manos de otras órdenes o del gobierno,
del gobierno virreinal en su momento, pues obviamente afectó muchísimo a quienes se habían educado durante generaciones con los jesuitas. Exacto. ¿Y tú? ¿Otro momento? Rápidamente, bueno, la tontería más grande que hizo el Congreso en 1933, haber reformado el artículo 3 constitucional para establecer que la educación impartida por el Estado sería socialista. Y fue un desastre absoluto, porque para empezar, el gobierno nunca supo cómo definir educación socialista. Claro. Obviamente, para las clases conservadoras, eso fue casi como un atentado a la educación de sus hijos. Hubo desorejados, porque eran las nuevas misiones culturales que iban a los pueblos, pues obviamente los sacerdotes asusaban contra los maestros socialistas y terminaban pues en una verdadera carnicería. Terrible. Me quedé pensando en la Universidad Nicolaita, o sea, la importancia en Michoacán de lo que tuvo, donde estuvo Hidalgo también, ¿sí? estuvo ahí presente. Y acabo de recordar una anécdota mía que tú me recordaste hace un rato acerca de, estando en secundaria, cada 15 días por ahí, yo entregaba la tarea de matemáticas hecha pedazos. Y la maestra me decía, bueno, ¿por qué? Dice, porque mi perro se las come, perdón, o sea, mi perro... Entonces, bueno, como a la quinta o sexta vez en que la tarea destruida, mandó llamar a mi madre. Dijo, señora, tienen que hacer algo con el perro. Y mi madre dijo, ¿con cuál perro? O sea, no teníamos perro, pues yo mordía la tarea de matemáticas. ¡Benito! Gran sistema, hasta que descubrieron que no teníamos perro. A ver, otro momento estelar. Otro momento estelar. Colegio Columbia, ya estoy en México. Mi tía Isabel era la profesora de historia, ya la conocen muy bien a la tía Isabel. Pero los otros profesores reclamaban y le reclamaban en el salón de maestros. Isabel, tu sobrina Isabel no deja de hablar, no es posible, ya le hemos puesto 6 en conducta, todo el tiempo está hablando. Y entonces mi tía habló conmigo seriamente y me dice, oye, Chabelita, no es posible que no dejas hablar al maestro, te la pasas hablando. Y le contesté, tía, es que platicar es la sal del colegio. No, bueno. Y a partir de ahí no he dejado de hablar, queridos compañeros. No nos querían tener de alumnos, se los juro, se los juro. De compañeros sí, pero de alumnos quizá no. Por ejemplo, otro que para mí sería fundamental, la reapertura de la universidad ya como nacional, con Justo Sierra en 1910 como uno de los grandes momentos de las fiestas del centenario, porque hay que recordar que la universidad la habían cerrado desde época, me parece que de 1833, bueno, la habían abierto y cerrado, Maximiliano no la quiso, y en 1910 Justo Sierra impulsa la reapertura de la Universidad Nacional. 30 años, porque es una labor que le toma 30 años, es lo que decíamos, sí estuvo cerca de Porfirio Díaz, pero cerca y no, porque sí fue crítico en sus reelecciones y también le importaba muchísimo que se recuperara esa universidad. A Justo Sierra. A Justo Sierra, y hay un precepto que me parece más vigente que nunca. Un pueblo, una sociedad que no tenga educación e impartición de justicia está en problemas. ¿No les parece que estamos metidos en un problema muy vigente? El no castigo y la no educación. Otro momento estelar, la autonomía, la Universidad Nacional Autónoma de en el México, 29. Y me levanto. O sea, de verdad, creo que... Y otro momento estelar es cuando se decide que la educación deba ser laica. Creo que también es la importante. Constitución, ¿no? El artículo 3 en 1917. Por supuesto. Claro, sin duda. Tengo otra anécdota, ¿puedo? Mi maestro, quedan casi algunos minutos. En prepa, mi maestro Jesús Tapia y Bolívar, al cual me levanto. El nombre. Refugiado español, un tipo maravilloso, alias el zorro plateado. Las matemáticas y yo estamos peleados desde siempre. Y entonces, ya para terminar, le dije, maestro, no es lo mío, voy a reprobar el año. Me dijo, ¿qué es lo que quieres hacer? Le digo, quiero escribir. Me dijo, entra a ese salón y escríbeme un soneto perfecto. Entré al salón, escribí el soneto, no era perfecto, era bastante malo, pero estaba cuadrado. Y gracias a él pasé matemáticas y estoy aquí. Buenísima qué anécdota. Maravilla. Yo tengo una más, pero esa no tiene que ver mucho con la educación, aunque sí con colegio. Creo que ya se las he contado a ustedes y si no, ahí se las repito. Es época navideña, voy en el Cristóbal Colón con los hermanos lasallistas, mi hermano también, que me lleva un año, mi mamá, con la que solíamos jugar Ouija, como un juego de mesa, etcétera, decide que es buena idea que llevemos de intercambio de regalos unas ouijas. Entonces cada quien llevamos nuestra ouija. Yo creo que yo estaría en tercero y Jaime en cuarto, y ahí tengo mi ouija. Y entonces lo que sucede es que llegamos al intercambio, entramos a las 8 y a las 2
los dos venimos todos tristes con nuestras ouijas porque ninguno de nuestros compañeros quiso aceptar las ouijas en el intercambio de regalo. Y mi mamá sorprendida. Cuando regresó mamá, no nos aceptaron nuestro regalo. Pero hay algo que Ay, me qué gusta divino. mucho, de que tú dices siempre que tú hablas con los muertos, ¿no? Y Claro. quiero decir, hacer historias, hablar con los muertos. Absolutamente, ¿Qué es darle voz a Realmente, los muertos. No me siento a invocar, ¿no? Ah, yo pensé. Pero la invoco a través de las letras, Ah, la eso memoria. es muy bonito, eso es muy bonito. Y bueno, los una, documentos. una anécdota más. Cuando tuve edad para dar clases, decidí que me gustaría dar clases y entré a dar clases a la Universidad Iberoamericana. Y la cátedra que dejé se llama Preservación del Patrimonio Cultural, porque yo trabajaba con Efraín Castro Morales. Y me parecía muy importante que una carrera de arquitectura o de historia del arte tuviera en los últimos semestres no nada más hablar del Renacimiento y del arte en Europa, me parece importante, pero que supiéramos vincularnos y cuidar nuestros vestigios arqueológicos, nuestra cultura colonial, bueno, virreinal, no fuimos colonia, pero y también entender lo que hacía la UNESCO y cuál era el patrimonio del siglo XX y cuál era el patrimonio. Y entonces fui muy feliz dando clases en la Ibero y ser maestra es una de las cosas que sí me gusta hacer. Bueno, ahora sí nos retiramos por esta ocasión. Amigas y amigos que nos están viendo en casa, muchas gracias. Son bienvenidos a esta cueva. Y desde luego a Benito, a Isabel, muchas gracias por estar aquí. Como Gracias. siempre nosotros haciendo historia y hablando de historias. Un placer. Gracias, gracias. Y estudiemos.